enfermedades que preocupaban a sus padres. A los 6 años, después de numerosos chequeos y hospitalizaciones, le diagnosticaron una enfermedad pulmonar crónica. Esta enfermedad no solo limitaba su capacidad para jugar o correr, sino que ponía en riesgo su vida día a día. Los médicos fueron claros. Su futuro sería una lucha constante contra la fragilidad física. La infancia de Evan estuvo marcada por interminables días en hospitales, rodeado de máquinas y médicos, mientras veía cómo sus amigos vivían una vida normal. Sin embargo, dentro de ese pequeño cuerpo débil habitaba un espíritu fuerte y lleno de una curiosidad insaciable por entender el mundo que lo rodeaba. A pesar del dolor y la soledad, Evan no perdió la esperanza. Su madre fue su pilar fundamental. Con una fe profunda y perseverante, le leía pasajes de la Biblia, cantaba himnos y le hablaba de un Dios que sana y restaura. Versículos como Jeremías 30:17, «Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas», se volvieron mantras en el corazón de Evan, sosteniéndolo en medio de las pruebas. Pese a las dificultades, Evan desarrolló una sensibilidad especial hacia los demás. Aprendió a ponerse en el lugar de aquellos que sufrían y a ofrecer palabras de ánimo, incluso cuando él mismo se sentía débil. Su actitud amable y su sonrisa dulce conquistaron a quienes lo rodeaban, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza para su familia y comunidad. La comunidad también se unió en oración por él. Vecinos y amigos se turnaban para visitar la casa y el hospital, clamando por su sanidad. A través de esas muestras de amor, Evan comprendió que no estaba solo, que había un ejército invisible que luchaba junto a él. A pesar de su corta edad, comenzó a plantearse preguntas profundas. ¿Por qué me ha tocado esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito de tanto sufrimiento? Estas dudas le llevaron a buscar respuestas en la fe, y aunque su cuerpo era débil, su espíritu se fortalecía día a día. Esta etapa formó el carácter de Evan Robert, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Su infancia fue un campo de batalla donde aprendió a confiar en Dios y a aferrarse a la esperanza, sembrando la semilla que más tarde florecería en un ministerio poderoso y transformador. Aquel día fatídico, cuando Evan tenía 10 años, su salud se desplomó de manera alarmante. La infección pulmonar que había asolado su cuerpo durante años parecía ganar terreno sin misericordia. Las máquinas del hospital parpadeaban, el silencio se volvió pesado y la desesperación se apoderó de todos los presentes. Su madre, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, se aferraba a la promesa de Dios, pero incluso su fe se tambaleaba frente a la posible pérdida. En medio de aquella noche oscura y silenciosa, algo extraordinario ocurrió. Un momento que nadie podría explicar con palabras humanas, pero que cambiaría para siempre la vida de Evan. Mientras su cuerpo yacía débil, su alma comenzó a elevarse suavemente, como una pluma llevada por el viento. Desde fuera de sí mismo, pudo contemplar la habitación, los rostros angustiados de sus padres y la quietud tensa de los médicos que luchaban por mantenerlo con vida. Sin embargo, ese no era un lugar de dolor ni miedo, sino un espacio envuelto en una luz brillante y serena que lo envolvía con un amor inmenso. Evan sentía que sus pulmones ya no le dolían, que el peso del sufrimiento desaparecía y que una paz profunda llenaba todo su ser. En esa luz, una voz suave, llena de autoridad y compasión, habló directamente a su corazón. Aún tienes trabajo que hacer en esta tierra. No es tu hora. Tu vida tiene un propósito que apenas comienza. En ese instante, imágenes comenzaron a fluir ante sus ojos espirituales. Vio su futuro no como un niño enfermo, sino como un hombre de fe, predicando a multitudes, sanando a los enfermos y guiando a personas perdidas hacia la luz. Pudo ver a sus padres orgullosos y a miles de personas siendo transformadas por su testimonio. En medio de aquella experiencia trascendental, entendió que la vida no era solo un simple respirar ni un existir efímero, sino una misión sagrada. Su sufrimiento, sus lágrimas, cada batalla contra la enfermedad, todo tenía un significado mayor: preparar su espíritu para cumplir con un llamado divino. Evan sintió la presencia de seres celestiales, ángeles que lo rodeaban con alas de luz, protegiéndolo y animándolo. Esta comunión con lo eterno fue tan real que cambió para siempre la forma en que veía el mundo. Después de un tiempo que pareció eterno y a la vez fugaz, su alma comenzó a descender lentamente de vuelta a su cuerpo. Abrió los ojos, respiró con más fuerza y energía de la que había tenido en semanas.
y su mirada estaba llena de una paz profunda y un fuego interior que sorprendió a todos. Los médicos quedaron impresionados al ver la transformación en ese niño que parecía al borde de la muerte. Para sus padres y para Evan mismo, aquella experiencia fue el punto de inflexión, el milagro que no solo salvó su vida, sino que encendió una pasión y una fe inquebrantables. A partir de ese momento, Evan supo que nada en esta vida podría detenerlo. Su encuentro con la muerte le mostró la eternidad y le dio una esperanza viva que lo acompañaría siempre. Esta experiencia cercana a la muerte no fue solo un suceso sobrenatural, sino el inicio de un camino donde la fe se convertiría en el motor de su existencia y donde la palabra imposible perdería todo significado. Después de aquella experiencia que tocó lo más profundo de su ser, Evan Roberts sintió en su corazón un llamado irresistible a entregarse por completo a Dios. No se trataba solo de superar la enfermedad, sino de abrazar una vida nueva, marcada por la fe y el propósito divino que le había sido revelado. Su conversión fue un proceso genuino y profundo. No fue una simple decisión, sino un cambio radical que transformó su manera de vivir y pensar. Comprendió que la vida que había conocido hasta entonces era solo una preparación para algo mucho mayor. Dejó atrás el miedo y la incertidumbre para caminar con confianza en el amor y la guía de Dios. Comenzó a asistir con regularidad a la iglesia local, donde encontró un espacio de crecimiento espiritual y comunidad. Allí se rodeó de personas que lo alentaban y apoyaban, y que lo ayudaron a entender la profundidad de las Escrituras. Su hambre por la palabra de Dios creció cada día más, y pronto se convirtió en un estudiante apasionado de la Biblia. Evan descubrió que la fe no era simplemente creer en Dios, sino vivir en confianza plena en sus promesas. Aprendió versículos que se volvieron su refugio, como Proverbios 3, 5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aunque su cuerpo aún enfrentaba desafíos, su alma se fortalecía con cada oración, con cada lectura, con cada encuentro con otros creyentes. Entendió que la verdadera sanidad iba más allá de lo físico. Era una restauración completa del ser, un renacer espiritual. Sus primeros pasos en la fe estuvieron llenos de humildad y gratitud. No buscaba reconocimiento ni aplausos, sino una relación sincera con Dios. Comenzó a compartir su testimonio con otros, contando cómo Dios lo había sostenido y protegido, y cómo aquella experiencia cercana a la muerte había cambiado todo. Su vida se convirtió en un ejemplo de perseverancia y esperanza para quienes lo conocían. Muchos veían en él la manifestación viva de la gracia divina, un testimonio palpable de que Dios obra incluso en los momentos más difíciles. A pesar de su corta edad, Evan comenzó a sentir un llamado más profundo. No solo quería vivir su fe, sino enseñarla y compartirla para que otros también pudieran experimentar el poder de Dios en sus vidas. Su corazón estaba lleno de un deseo ardiente de aprender y crecer, y no se detendría hasta cumplir con el propósito que había sido depositado en él. Así, con pasos firmes y una fe inquebrantable, Evan Roberts se adentró en un camino que lo llevaría a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. La sanidad de Evan Roberts fue un milagro que sorprendió a médicos, familiares y a toda la comunidad que había estado orando por él. Después de años de lucha contra una enfermedad pulmonar debilitante, su cuerpo comenzó a mostrar señales de recuperación que ningún tratamiento médico podía explicar. Todo ocurrió durante un campamento cristiano al que Evan asistió con la esperanza de encontrar descanso para su alma y su cuerpo. Rodeado de jóvenes que compartían testimonios similares, Evan se unió a las oraciones fervientes que clamaban por sanidad. En medio de un tiempo de adoración intensa y oración, algo extraordinario sucedió. Sintió una presencia poderosa que lo envolvía y penetraba cada célula de su cuerpo. Fue como si una corriente de vida nueva recorriera sus venas, sanando heridas internas y restaurando órganos dañados. Respirar, que hasta entonces había sido un acto doloroso y dificultoso, se volvió natural y libre. Los médicos que lo evaluaron después quedaron atónitos. Los exámenes mostraban una recuperación completa, algo que parecía imposible dadas las circunstancias previas. Evan mismo sabía en su corazón que había sido Dios quien lo había sanado. Una obra sobrenatural que iba más allá de la ciencia humana. Este milagro no solo renovó su cuerpo, sino que fortaleció su espíritu y su fe. Se convirtió en una confirmación tangible de que Dios estaba obrando poderosamente en su vida y que nada sería igual a partir de ese momento. La sanidad milagrosa de Evan fue también una llamada a servir y testificar. Con cada respiración libre y cada paso firme,
sentía el peso y la responsabilidad de ser un canal de esperanza para otros que estaban sufriendo. Su historia se difundió, inspirando a muchas personas a creer en el poder de Dios para transformar vidas. Evan comenzó a compartir su testimonio con un fervor renovado, hablando no solo de su sanidad física, sino del cambio profundo que Dios había operado en su corazón. Enseñaba que la verdadera sanidad no era solo el bienestar corporal, sino una transformación completa que involucra alma, mente y espíritu. Su experiencia le permitió acercarse a quienes vivían en dolor, miedo o desesperanza, ofreciéndoles palabras de fe y ánimo basadas en su propia vivencia. Su vida se convirtió en un ejemplo vivo de la gracia divina, una prueba de que Dios sigue haciendo milagros hoy. A partir de ese momento, Evan decidió dedicar su vida a predicar el evangelio de la sanidad y la fe. Su sanidad milagrosa fue el punto de partida para un ministerio que tocaría miles de vidas, llevando luz donde había oscuridad y esperanza donde había desesperación. Tras su sanidad milagrosa, Evan Robert comenzó a sentir un llamado cada vez más claro a compartir su historia y el poder de la fe que había transformado su vida. Ya no era simplemente un niño que había superado una enfermedad, era un joven con una misión definida: llevar esperanza y sanidad a otros a través del mensaje de Dios. Sus primeros pasos en el ministerio no fueron en grandes auditorios ni frente a multitudes masivas, sino en pequeños grupos de iglesia, reuniones familiares y comunidades locales. Con humildad y pasión, Evan comenzó a relatar su testimonio, tocando corazones con la sinceridad y la autenticidad que solo una experiencia personal puede transmitir. Su mensaje giraba en torno a la fe viva y activa, la convicción de que Dios todavía obra milagros hoy y que nadie está fuera del alcance de su amor y poder. En cada predicación, Evan recordaba a sus oyentes que el sufrimiento no es el fin, sino una oportunidad para crecer y ser testigos del poder divino. A medida que sus palabras se difundían, más personas se acercaban a escucharlo. Jóvenes, adultos, enfermos y familias enteras encontraban en sus relatos un bálsamo para sus heridas y una luz en medio de sus propias batallas. Su voz, aunque joven, llevaba la autoridad que nace del conocimiento directo de la gracia y la sanidad. Evan también comenzó a organizar grupos de oración y estudio bíblico, enfocándose en enseñar a otros cómo vivir en fe y cómo acercarse a Dios para recibir sanidad, paz y dirección. Su enfoque no era solo teórico, buscaba que quienes lo escuchaban experimentaran de primera mano la presencia y el poder de Dios. Su ministerio creció poco a poco, siempre sustentado en la humildad y la dedicación. Sabía que no se trataba de su propio poder, sino de ser un instrumento en las manos de Dios. Cada testimonio de sanidad o transformación que surgía a raíz de su predicación era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Además, Evan se enfrentó a desafíos típicos de quienes comienzan a servir: dudas, críticas y obstáculos. Pero su fe permaneció firme, alimentada por la experiencia personal y por la convicción de que Dios tenía un propósito específico para él. «He peleado la buena batalla», solía decir con determinación. Durante estos primeros años, Evan también comprendió la importancia de prepararse académica y espiritualmente. Se dedicó a estudiar la Biblia a fondo, buscando entender no solo las enseñanzas, sino también las aplicaciones prácticas de la fe en la vida diaria. Así, con una mezcla de pasión, conocimiento y experiencia, Evan Robert empezó a cimentar un ministerio que no solo cambiaría su vida, sino que impactaría a miles de personas que anhelaban encontrar en Dios una esperanza verdadera. A medida que Evan Robert avanzaba en su ministerio, sentía un llamado cada vez más claro y urgente: enseñar la palabra de fe. Esta enseñanza, que enfatiza la importancia de vivir una fe activa y confiada en las promesas de Dios, resonaba profundamente con su propia experiencia de vida. Para Evan, la palabra de fe no era simplemente una doctrina, sino un estilo de vida. Había aprendido, a través de su lucha y sanidad, que la fe genuina mueve montañas, sana cuerpos y transforma circunstancias. Decidió entonces dedicar su vida a equipar a otros para que también pudieran vivir esta fe poderosa. Su enseñanza se centraba en principios bíblicos sólidos y prácticos. Explicaba que la fe es una fuerza espiritual que se activa por la palabra hablada y el creer firme en lo invisible. Recordaba a sus oyentes que, aunque las circunstancias parezcan adversas, la fe permite caminar por encima del miedo y la duda. Evan desarrolló seminarios, estudios bíblicos y materiales didácticos para formar líderes y discípulos que pudieran extender este mensaje. Su pasión por la enseñanza le llevó a recorrer iglesias, conferencias y eventos,
siempre con el objetivo de fortalecer la fe del pueblo de Dios. Un aspecto fundamental de su ministerio era enseñar que la fe no es un acto pasivo ni una esperanza vaga, sino una decisión diaria de confiar en Dios y actuar conforme a esa confianza. Explicaba cómo las promesas de sanidad, provisión y liberación están disponibles para todos los creyentes que se aferran a la palabra. Su propio testimonio era la mejor evidencia de esta verdad. Contaba cómo, desde niño, la fe le sostuvo y cómo, después de su sanidad milagrosa, comprendió que el poder de Dios se manifiesta cuando el hombre cree y confiesa la palabra con convicción. Evan también enfatizaba la importancia de la obediencia y la perseverancia. Enseñaba que la fe se fortalece en la adversidad y que los desafíos son oportunidades para demostrar la fidelidad de Dios. Su mensaje era un llamado a vivir una vida de fe activa, que no se detiene ante la dificultad, sino que sigue avanzando con confianza. Su influencia creció rápidamente, y muchos líderes espirituales reconocieron en Evan a un maestro ungido para esta generación. Su ministerio se convirtió en un centro de formación para quienes deseaban profundizar en la fe y experimentar transformaciones reales. Además, Evan promovía la importancia de una relación íntima con Dios, porque para él, la fe auténtica nace del amor y la comunión constante con el Padre. Animaba a su audiencia a cultivar esa relación a través de la oración, el estudio y la adoración. Así, Evan Robert consolidó su llamado como maestro de la palabra de fe, dejando un legado de enseñanza profunda y transformadora. Su vida y ministerio evidenciaban que la fe, cuando es puesta en acción, es una fuerza invencible que puede cambiar el mundo. A medida que el ministerio de Evan Robert crecía, su influencia comenzó a trascender fronteras y alcanzar comunidades alrededor del mundo. Su mensaje de fe activa y sanidad milagrosa resonaba en los corazones de miles que anhelaban una esperanza renovada. La pasión y autenticidad de Evan hicieron que sus enseñanzas fueran acogidas tanto en pequeñas iglesias como en grandes auditorios internacionales. El llamado que Dios le había dado a Evan no solo era para predicar, sino para construir un legado sólido que sirviera de fundamento para futuras generaciones. Por ello, decidió fundar un centro de ministerio dedicado a la enseñanza, sanidad y entrenamiento espiritual, el Centro Rema. El Centro Rema nació con una visión clara: ser un faro de luz y esperanza para quienes buscan profundizar en la palabra de Dios y experimentar la sanidad y el poder del Espíritu Santo. Allí, Evan reunió a un equipo de líderes comprometidos con la enseñanza bíblica, la oración ferviente y el servicio a los necesitados. Este espacio se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para creyentes de diversas naciones que deseaban crecer en su fe y ser equipados para el ministerio. El centro ofrecía seminarios, cursos intensivos, retiros espirituales y apoyo pastoral, formando discípulos comprometidos con la palabra y la obra del Espíritu. Además, gracias a la visión de Evan y la tecnología de la época, comenzaron a producirse transmisiones y publicaciones que permitieron que sus enseñanzas llegaran a lugares remotos, donde el acceso a la palabra de Dios era limitado. Esto amplió aún más el alcance de su ministerio, tocando vidas en continentes lejanos. El impacto mundial de Evan no solo se medía en números, sino en testimonios de transformación, sanidad y liberación. Historias de personas que recuperaron la esperanza, restauraron relaciones rotas y encontraron propósito gracias al mensaje de fe que él predicaba. Su influencia también traspasó las barreras denominacionales, uniendo a creyentes de distintas tradiciones en la búsqueda común de una fe viva y poderosa. Su humildad y autenticidad le ganaron respeto y admiración en todo el ámbito cristiano. El Centro Rema, bajo la dirección de Evan, creció como un símbolo de renovación espiritual y compromiso con el reino de Dios. Su legado de formación y sanidad sigue vigente, inspirando a miles a confiar en el poder de Dios y vivir con propósito. A través de este centro, Evan no solo dejó una estructura física, sino un movimiento espiritual que continúa extendiéndose, mostrando que una vida dedicada a Dios puede impactar generaciones enteras. Después de años de servicio fiel y un ministerio que tocó innumerables vidas, Evan Robert partió a la eternidad dejando un legado imborrable. Su vida fue un testimonio viviente del poder transformador de la fe y de la fidelidad de Dios, desde la fragilidad de su infancia hasta el impacto global de su enseñanza. La partida de Evan no fue un final triste, sino una celebración de una carrera espiritual bien corrida. Sus seguidores, discípulos y familia recordaban su pasión, su humildad
y el fuego que siempre mantuvo encendido en su corazón. Él había luchado con valentía, no solo contra una enfermedad, sino contra la incredulidad y las dificultades, y había salido victorioso por la gracia de Dios. Su legado no reside solo en las estructuras que fundó o en las enseñanzas que impartió, sino en cada vida que fue tocada por su palabra y su ejemplo. Aquellos que lo conocieron, y muchos que nunca lo vieron, continúan sintiendo la influencia de su ministerio. La herencia de Evan Robert es una invitación a vivir con fe audaz, a confiar en las promesas divinas y a no rendirse ante las pruebas. Su historia es un faro de esperanza para quienes enfrentan enfermedades, desánimos o cualquier tipo de desafío, recordándoles que Dios siempre está presente y obra milagros. En su última etapa, Evan se dedicó a fortalecer a la nueva generación de líderes, transmitiendo sabiduría y alentando a mantener viva la llama de la fe. Su enseñanza fue un legado vivo que continúa en manos de quienes abrazaron su visión y compromiso. Hoy, aunque su cuerpo haya descansado, su espíritu sigue vivo en la historia del ministerio cristiano. Su vida demuestra que la verdadera grandeza no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantenerse firme y fiel, siendo luz en medio de la oscuridad. La comunidad que Evan ayudó a construir, el Centro Rema y los miles de testimonios que surgieron gracias a su trabajo, son prueba palpable de que su llamado y su vida tuvieron un propósito eterno. En definitiva, Evan Robert nos recuerda que, aunque la muerte es un paso inevitable, la fe en Cristo ofrece la promesa de la vida eterna, donde un día nos reencontraremos con aquellos que han partido, en un lugar donde no hay más dolor ni sufrimiento. Así termina la historia de un niño frágil que venció a la muerte, un hombre que enseñó la palabra de fe con pasión y un legado que seguirá iluminando generaciones. Su vida fue un reflejo del amor y poder de Dios, y su partida, solo el comienzo de una eternidad gloriosa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de los generales de Dios, los hombres ungidos y la poderosa obra que Dios ha hecho a través de ellos. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a